Hola, en el vídeo de hoy vamos a hablar de en qué afecta el cambio de las ventanas al certificado energético de nuestro hogar. Cuánto se mejora cuando cambiamos las ventanas por unas de mayor eficiencia energética. Esta es una de las preguntas que nos llegan frecuentemente a nuestras instalaciones. ¿Cuánto cambia el certificado energético con el cambio de las ventanas? La verdad es que no es una pregunta con una respuesta sencilla, puesto que la calificación energética se mide sumando varios aspectos de la envolvente de una fachada o de las instalaciones interiores de la misma. Entonces, solo con el cambio de ventanas no sabemos cuánto va a mejorar el certificado energético, a no ser que se haga un estudio previo por un certificador colegiado. La escala energética se mide como de los electrodomésticos, mediante una calificación por letras, que van desde la A, la más eficiente, hasta la G, que es la menos eficiente. La verdad es que el panorama en España es bastante desolador en cuanto a que más del 80% del parque de viviendas actual se sitúa entre la E y la G, es decir, en las tres posiciones más desfavorables. Actualmente se está negociando una normativa europea en la que a partir del 2033 todas las viviendas se exigirá que tengan una letra D igual o superior. Esto quiere decir que tenemos mucho trabajo por delante y que más del 80% de las viviendas deberán ser rehabilitadas energéticamente de una u otra manera. Solo basta decir que hasta 1977 ninguna de las viviendas edificadas tenía ningún tipo de aislamiento en las fachadas, por lo tanto las transmitancias térmicas son enormes. Esto se empezó a regular a partir de 2016, que apareció el certificado energético, pero todavía tenemos mucho que recorrer. Estos comentarios eran solo para ponernos un poquito en situación de qué es lo que hay, qué es lo que tenemos, pero volviendo un poquito a la consulta inicial, vamos a analizar un caso real de una vivienda en la que se ha realizado un cambio de ventanas para que veamos en qué ha cambiado la etiqueta energética. Para entender un poquito mejor de lo que vamos a hablar ahora, solo indicar que la etiqueta de la eficiencia energética de la vivienda mide dos valores. Por un lado están los consumos de las energías primarias no renovables y por otro lado nos va a medir la cantidad de CO2 que estamos emitiendo con la situación actual. Todos los datos que vamos a expresar a continuación, como digo, están basados en un informe real en el que vamos a omitir los datos personales, ¿vale?, por tema de protección de datos, pero sí que os vamos a dar unas pinceladas, unos datos que vamos a tener en consideración para que veáis cuál es la situación de partida. Hablamos de un piso de en torno a unos 100 metros de vivienda habitable. Es una vivienda en edificio en el Paseo de la Castellana de Madrid y en el que la situación de partida de las ventanas es una carpintería metálica, corredera, sin ningún tipo de puente térmico y vidrio sencillo. Este tipo de carpintería sin ningún tipo de rotura de puente térmico tiene un valor U de 5,7 vatios por metro cuadrado Kelvin. Respecto al tipo de fachada, en todas sus orientaciones tiene una transmitancia con un valor U de 2,38. Esto es un valor U bastante elevado en cuanto a fachada se refiere y ahora vamos a ver en qué afectaría también la mejora de los aislamientos de las fachadas en el resultado final de la etiqueta energética. Tal y como hemos mencionado, la certificación energética consta de dos aspectos. En esta vivienda, con esta situación de partida, obtenemos dos resultados. En cuanto al consumo de la energía primaria no renovable, esta vivienda se sitúa en la letra G. En cuanto a las emisiones de carbono, esta vivienda está situada en la letra E. Son los dos últimos escalones de la cadena. Como observamos, es una situación de partida muy desfavorable. Vamos a ver ahora, tras el estudio del arquitecto técnico, qué recomendaciones ofrece para mejorar esta calificación energética. Y vamos a abordar, en primer lugar, el aspecto del cambio de las ventanas. En este caso vamos a optar por ventanas de PVC con un valor U de 1,3 y con un doble acristalamiento con tratamiento bajo emisivo y control solar. Cabe decir que esta no es la carpintería más eficiente de la que disponemos y sin embargo vamos a ver cómo se queda esta vivienda en particular solo cambiando las ventanas. En ambos casos, tanto en el ahorro de las energías primarias no renovables como en las emisiones CO2, solo con el cambio de la ventana, con la actuación del cambio de ventanas, esta vivienda
quedaría en la letra E en ambos aspectos. Hemos conseguido mejorar 2 letras en un aspecto y una en el otro únicamente con el cambio de las ventanas. Al haber situado esta vivienda en la calificación E, lo que hemos hecho ahora mismo es adentrarla dentro de la media nacional, ¿vale? En torno al 50% de las viviendas están situadas en esta posición. Está bien, pero no es suficiente, pues como hemos dicho, en 2033 se nos va a exigir levantar el certificado energético a la letra D. Aún así, con esta sustitución de ventanas hemos conseguido mejorar los rendimientos de la vivienda en torno a un 14%. Hasta el momento hemos visto cómo quedaría la calificación energética interviniendo solo sobre el cambio de las ventanas. Si os parece, vamos a poner el ejemplo también de qué pasaría si además de las ventanas optamos por mejorar el aislamiento de la fachada. Optando por un aislamiento de fachada mediante sistema SATE de un valor U de transmitancia de 0,51, vemos que en este caso, apoyado con el cambio de las ventanas, la calificación energética de esta vivienda se posiciona en la letra C en ambos aspectos. Esto quiere decir que esta vivienda ya queda situada dentro del 4%, que es poquísimo, 4% de las viviendas que están ubicadas en la letra C. Y con estos datos de ejemplo, bueno, pues hemos querido demostrar que realmente con el cambio de las ventanas se logran unas grandes mejoras en cuanto a la calificación energética de la vivienda y que realmente tanto el cambio de las ventanas como el aislamiento de la fachada son las dos actuaciones que mejorarían en mayor medida la calificación energética del hogar. Dentro de la calificación se tienen en cuenta otros aspectos como las instalaciones, calderas, sistemas de refrigeración o calefacción, con datos bastante más técnicos y que habría que evaluar uno a uno. Solo indicar que los certificados energéticos deben ser expedidos por un arquitecto técnico especializado y colegiado. En ese informe, una vez que os genere el certificado energético, además de daros el valor de la situación actual de vuestra vivienda, os facilitará recomendaciones para elevar la eficiencia de vuestra vivienda, como son esas 2 recomendaciones que hemos leído en el informe actual. Para terminar, solo recordar que estos ejemplos están basados en carpinterías con un valor U de 1,3. En nuestro caso, esta sería la ventana menos eficiente de todas las que fabricamos. Por lo tanto, con cualquier otra opción de las que tenemos a vuestra disposición, conseguiríais mejores resultados. Pero no están ensayados, no traemos el ejemplo, por lo tanto, hemos preferido basarnos en un caso perfectamente real. Y ya por último, si tenéis curiosidad por saber cuál es la calificación energética actual de vuestra vivienda, lo podéis consultar en los enlaces que os dejamos en la descripción de este vídeo. Si vuestro certificado está registrado y dado de alta, aparecerán ahí los datos. Si necesitáis consultar un poquito con más detalle los datos que hemos facilitado a lo largo de este vídeo o para más información en general, podéis visitar también la entrada que hemos preparado en nuestro blog al respecto y donde hay un poquito más de información. También os instamos a visitar nuestra web www.ventanasrecar.es, donde nos podéis contactar, solicitar presupuesto, enviar vuestras consultas o todo lo que necesitéis. Esperamos que os haya servido este vídeo de utilidad. Nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!